Todos los doctrinantes han llegado a el mismo punto. La justicia transicional cobra su verdadera figura y se concreta en el caso de Argentina, ya que este fue un país el cual fue azotado por una guerrilla y la dictadura acabó con la democracia. En 1974, Perón llega al poder por tercera vez y al parecer este era el único presidente y la única persona capaz de dirigir al país en tiempos tormentosos. El 24 de marzo de 1976, un golpe de Estado como nunca antes visto en Argentina se toma el poder. Continuar la lucha contra la subversión con una concepción global de la misma y hasta su total aniquilamiento. Tanto fuerzas aéreas como militares como la naval se pusieron de acuerdo para orquestar este golpe de Estado y crearon una junta para poder administrar el país. Por un lado tenemos a Rafael Videla, que por sus rasgos físicos fue conocido como la Pantera Rosa. Roberto Viola, del área liberal de las Fuerzas Armadas. Por último tenemos a Eduardo Macera, alias el Negro de las Fuerzas Aéreas, el cual es el más devastador de todos, condenado por grandes crímenes de lesa humanidad. Derrotada la guerrilla, usaron la excusa de la subversión para doblegar a la sociedad a sangre y fuego. No tenían que ver con mujer embarazada, discapacitado, todo lo que ellos pensaban que era subversivo, ya sea sindicatos y todo pensamiento peronista dado o dictado por la junta militar encasillado como comunista, era establecido como subversivo, sometiendo a miles y miles de personas en centros de tortura, desapareciendo estos cadáveres por medio del método de traslado, el cual consistía en montar los cuerpos en un avión y arrojarlos en el Río de la Plata. Ciertamente, todo este terrorismo de Estado guardaba intereses económicos de sectores importantes y militares de Argentina. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. No sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. De la muerte tenemos las voces de la vida. Unas madres valerosas y valientes ante la desaparición de sus seres queridos, de sus hijos y de sus hijas embarazadas, acuden a las instituciones del Estado. Un día, espontáneamente coinciden en la Plaza de Mayo y debido a que las reuniones por la dictadura militar estaban prohibidas, comienzan a marchar en forma circular alrededor de la. Esas mujeres fueron conocidas como las madres y abuelas de la Plaza de Mayo y alzaron tanto su voz que fueron las que dieron inicio al fin de la dictadura militar argentina y a su época y noche de terror. Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? A ver, ¿dónde están? ¿Por qué no nos dicen a nosotros? Señores, circulando, por favor. Yo digo, si esas madres se hubieran preocupado por sus hijos de la misma forma que se preocupan hoy, no estarían lamentando la desaparición. Les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza. El gobierno dice que ustedes son mentirosas. ¿Nosotros somos mentirosas? ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron? Está todo comprobado. En el Palacio de Justicia están todos los... Una economía desbordada hacia lo negativo, una inflación al 400% y una población
una sociedad resquebrajada, el gobierno de Argentina en 1978 comienza a construir sedes deportivas y hoteles para organizar el Mundial Argentina 78. Esto con el fin de tratar de recuperar la economía argentina y probarle a la comunidad internacional que en Argentina no se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad y que todo era felicidad y fútbol. Ante la negativa de la economía de progresar, la dictadura militar permite el ingreso de capital extranjero a la Argentina sin ninguna medida. Un hecho económico que puso a circular dólares en Argentina, creó una burbuja, pero fue una decisión que llevó a Argentina al colapso y aún sus efectos se siguen sintiendo al día de hoy. Lo que pasa es que ahora con el dólar barato es un fenómeno viajar. ¿Sabes cómo nos esperan allá? Y claro, ahora se dio vuelta la tortilla. Ahora no le vamos a pedir nada a nadie. Los que ponemos los dólares somos nosotros, querida. Luego de 150 años de ocupación de Inglaterra en las Islas Malvinas, estas son retomadas nuevamente por Argentina, generando un sentimiento de unificación, una jugada que iba a favor de la dictadura ante el nuevo desbordamiento de la economía argentina y la denuncia de crímenes de lesa humanidad. Pero Inglaterra retoma nuevamente las Islas Malvinas y esta alegría demora poco, trayendo saldos negativos con violación a los derechos humanos, una economía por el piso y la pérdida de la guerra contra Gran Bretaña. El pueblo explota en contra de la dictadura argentina y se reúne en multitudinarias marchas para pedir el fin de la dictadura y la vuelta a la democracia. El 30 de octubre de 1983 es electo un nuevo presidente, pero en meses anteriores la junta directiva militar comienza a desaparecer todos los archivos de secuestro y de violaciones a los derechos humanos y emite la ley 22.124, la cual indulta a todos los militares que participaron en estos hechos de delitos de lesa humanidad. Con los sueños de la primavera democrática es elegido el presidente Raúl Alfonsín, el cual siempre luchó en contra de la dictadura. Se propone enjuiciar a todos estos militares y también crea una comisión de investigación, la cual genera la teoría de los dos demonios, en la cual equipara las guerrillas y los militares dentro de la misma estructura para darle un enjuiciamiento a cada uno de ellos, basándose en la justicia militar en primera instancia y luego de 3 años de inactividad pasa a la justicia civil. Y aunque llevaron a juicio a todos los altos mandos, generó mucha indignación en las madres. Una entrevista muy triste porque el doctor Alfonsín no ha aceptado lo que las madres le fuimos a plantear. Nosotros le planteamos que de ninguna manera somos nosotros los que tenemos que llevar las pruebas, que ellos saben. Los jefes de área, todos sabían por qué se tenían que llevar a tantos jóvenes. Tenían las listas. Esa gente es la responsable. Tiene que haber una sublevación nueva militar y su posterior derrocamiento y la presión militar, el presidente Alfonsín se decide a fallar la ley de obediencia debida, en el cual todos los mandos medios quedaban exonerados de todos los crímenes de lesa humanidad ocurrido en esta sublevación, pero mucho peor, ocurridos durante la dictadura militar. Contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. Unos pocos asesinatos o torturas podrían ser considerados hechos aislados, pero la cantidad de hechos que ha probado la Fiscalía, hechos coincidentes en sus detalles, que sucedieron en todos los rincones del país y durante largos años, permite
demostrar acabadamente la existencia de un plan de operaciones que debe ineludiblemente haber sido dictado por quienes aquí están acusados. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial de indulto para militares y civiles, de acuerdo a lo que venía anunciando. Posterior a ello, a la llegada del poder de Carlos Saúl Menem en 2 oportunidades seguidas a la máxima autoridad del país entre los años 1983 y 1999, no logró colmar las expectativas nacionales ni internacionales en materia de justicia, marcando quizás un retroceso en materia de derechos humanos, marcado por el indulto a militares no beneficiados del gobierno anterior. Así como dirigentes de Montoneros, se incrementó el número de magistrados en la Corte Suprema con el fin de dar por terminada la transición y dedicarse a los fines del programa de gobierno, la reactivación económica. En consecuencia, en su segundo mandato, después de una decidida presión internacional, contempló unas medidas compensatorias a favor de las víctimas. Posteriormente, y con consecuencia a todos estos atropellos en materia de falta de aplicación de las bases y objetivos de materia transicional, en la sociedad argentina, quien a través de sendos movimientos cívicos en las ciudades de Mar del Plata, Mendoza, entre otras, nacen los juicios de la verdad, con el fin de buscar la verdad y a través de esta dar trámite a los juicios de responsabilidad penal, tanto nuevos como los que ya habían sido declarados cerrados o estancados en el proceso transicional. La tanda de indultos el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Beneficiados fueron nada menos que los máximos jerarcas de la dictadura militar, entre ellos Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera y Carlos Suárez Mason. Yo sé que va a haber descontentos, pero también estoy convencido de que muchos millones de argentinos están aplaudiendo esta medida. Menem ha concedido su segundo y más importante indulto. Con él han salido a la calle los máximos responsables de una violenta década. Para muchos, este indulto no es la puerta hacia la reconciliación, sino el camino hacia el olvido oficial de lo que difícilmente podrá olvidar la sociedad. En el contexto pasado, estos periodos presidenciales no es sino hasta el 2001 se retoman con eje de política gubernamental primordial el tema de los derechos humanos. Y se dictan algunas leyes por parte del Congreso en aras de destrabar y, si se puede decir, el proceso de justicia transicional. Leyes como la declaratoria de nulidad de las leyes en punto final y obediencia debida, y con ello reanudar los casos de violación de derechos humanos cerrados. A mediados de los 80, reabrir nuevos casos y por primera vez se tomaron medidas de reparación simbólica. Otras medidas en materia fueron tomadas recientemente en los años 2015 y 2016, aunque no vistas con una decidida aplicación de la justicia transicional en materia de cumplir sus objetivos y determinar la verdad. Impartir justicia, reformar las instituciones del Estado con garantías de no repetición. Y no vamos a permitir el punto final, porque el punto final no viene por decreto. Acá tenemos que saber qué pasó con cada uno de los nuestros. Consiguiente en la determinación de ya más de 40 años de haberse presentado toda clase de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el marco de la dictadura militar en Argentina, no es viable o positivo aducir que este proceso de justicia transicional se encuentra en uno de los más exitosos de la historia de la humanidad. Por el contrario, quedan dentro de la misma historia y la memoria colectiva de los argentinos en primera medida, pero extendida al resto de la humanidad. Un proceso evidentemente, en este proceso evidentemente no fueron alcanzados los objetivos de justicia transicional. Gracias. Teniendo en cuenta lo anterior, las expectativas en materia de justicia transicional eran crecientes, toda vez, como lo dijimos ya anteriormente, ese contexto geopolítico a nivel mundial
¿Trascendía para qué? Para que este caso de la justicia transicional argentina cumpliera todas las expectativas, pero lastimosamente no fue así. Uno de los puntos más neurálgicos fue el encaminado a la transición de la democracia, como quiera que se venía de una dictadura militar. En este sentido, fueron los militares los que más colocaron, por decir, algunas barreras en beneficio de ellos mismos, en el sentido de ¿qué? De evitar su responsabilidad sobre crímenes de lesa humanidad y desaparición forzada presentadas durante su tiempo de dictadura militar principalmente. Dentro del proceso de justicia transicional argentina, hay que tener en cuenta algunos aspectos importantes que trascendieron en el contexto del mismo. Como quiera, tanto a nivel nacional como internacional, en materia de derechos humanos, se trataba de la entrada en rigor de dos pactos, el uno, los derechos civiles y políticos, y el otro, los derechos sociales, económicos y culturales. No solamente busco mi nieto y busco justicia para mi hija, busco todos los nietos hasta que cada uno y todos aparezcan, y para que esto nunca más ocurra en nuestro país ni en ningún lugar del mundo.